Listo. Partimos entonces dándoles la bienvenida a todos. Estamos iniciando este sexto conversatorio entre profesores de Chile y premios nacionales de Chile. Y nombro a los profesores primero porque somos tanto o más relevantes que los premios nacionales, a toda conciencia. Esta es una iniciativa de Fundación Futuro de Pandemia. La idea es poder conversar con calma, poder escuchar, poder compartir con distintos premios nacionales, personas, hombres y mujeres que han sido destacados, reconocidos por el Estado como figuras relevantes en nuestra cultura, en la ciencia, en la economía y en la arquitectura en este caso. Nos acompaña Edward Rojas, Premio Nacional de Arquitectura del año 2016. Él, les cuento brevemente su vida porque la verdad es que se la cuenta sola con su obra. Él es del año 51, nació en Potrerillo, al interior de la región de Atacama, es nortino. Sin embargo, hacia mediados de la década de 1970, decidió emigrar hacia Chiloé y ahí se quedó. Es bien interesante porque su obra está marcada por la insularidad de Chiloé, por ese contexto, por esos paisajes, y desde ahí la vamos a mirar, este nortino que hizo un cambio de vida y que se ha comprometido muchísimo, yo diría de los pocos arquitectos chilenos tan categórica y radicalmente vinculados a un territorio, porque la mayoría de los arquitectos son en distintos lugares. Vamos a ver la obra, compartir pantalla para poder ver un poco la obra, porque cuando hablamos de un arquitecto se hace difícil hacer la conversación solo en forma de visualidad. No sé si ven todos la pantalla. ¿La ven? Sí. Perfecto. Entonces aquí está Edward Rojas, Premio Nacional de Arquitectura. Como ustedes ven, las bufandas no le fallan. Más lento, él hoy día nos acompaña con una bufanda Calypso, y aquí está en la foto en las afueras de una localidad de su casa en Castro. Oficina, la puerta de la oficina. De la puerta de la oficina en Castro, en la capital de la provincia de Chiloé, Edward Rojas. Vamos a ver un poco antes de entrar en la conversación su obra para después poder conversar tranquilo, pero para que tengamos en mente, en nuestra retina y en nuestros corazones, qué ha hecho Edward Rojas, que al final de cuentas es lo que ha sido a lo largo de su vida. ¿Avanzamos? Aquí está el Hotel Unicornio Azul, está ubicado en Castro. Como ustedes ven, el atardecer muy típico de los cielos de la isla de Chiloé. Este hotel que él le pone, manteniendo la arquitectura, algún vínculo con lo que es la arquitectura más originaria de la isla, él le pone los toques como de modernidad, es fucsia. Este hotel tiene estas cabañas atrás. El Hotel Unicornio Azul, premiado, reconocido, lleno de detalles, entero hecho con madera, con tejuela. No hay trabajo, no trabaja el acero, no trabaja, él nos va a contar con qué materialidades, pero ustedes se dan cuenta que su vínculo es con la naturaleza, y la madera y la tejuela están siempre presentes en su obra. Otra de sus obras destacadas, no las vamos a poder ver todas, estábamos conversando recién con Edward Rojas, es el Museo de Arte Moderno de Chiloé. Esta es una iniciativa privada, surgida por Edward Rojas y un grupo de personas, de construir en grande, en la mitad de la nada, porque está en las afueras de la ciudad de Castro. Este Museo de Arte Moderno me contaba que estaba abierto, me dan ganas de partir inmediatamente a verlo, donde se han hecho exposiciones muy relevantes de arte contemporáneo, así como de arte chileno, curatorias de grupo o de individuo. Muy interesante el museo como sí, la idea, y muy relevante la arquitectura que él logró acá de poner a la disposición de todos los chilenos, así que se le agradece esa generosidad. Otra de sus obras es las cocinerías de Dalcahue, y así se llama, no se llama restaurante, ni bistró, ni qué sé yo, ni food center, ni nada, se llama las cocinerías de Dalcahue, y imita una dalca.
Dalcahue significa lugar de Dalca, atrás está la iglesia, que es monumento nacional y patrimonio de la humanidad, y está este lugar donde uno puede comer los mejores pescados frescos y mariscos frescos, y esta idea de él de montarla, ustedes ven aquí el vínculo entre el arquitecto y la materialidad y el contexto donde hace su obra. Muy bonito lugar, a los que no han ido les recomiendo conocer las cocinerías de Dalcahue, comer bien y gozar mirando una arquitectura depurada y de excelencia. Más adelante tenemos esta es la Escuela San Francisco, ¿no? En las afueras de Castro, que como ustedes ven nuevamente innova el arquitecto Edward Rojas con los colores. Es rojo, las ventanas, los marcos amarillos, la bufanda calipso, aquí los colores no nos faltan. De nuevo esos cielos chilotes, a mí me parecía interesante cuando preparábamos este PowerPoint ver cómo permanentemente es una arquitectura en contexto, en vínculo, en relación con un territorio y con una geografía. Está en la Escuela San Francisco, estamos mirando un lado hacia la parte poniente de la escuela, hay un enorme edificio donde se educan en una escuela pública en Castro. Luego viene los palafitos, ustedes dirán los palafitos. Es interesante, vamos a conversar después con Eduardo Rojas, esto de los palafitos. Él decía en una entrevista, los palafitos eran considerados feos, eran considerados ordinarios, eran considerados una arquitectura pasajera de segunda categoría, y sin embargo, con una mirada distinta, con una percepción ciudadana distinta, hoy en día los palafitos son parte de la arquitectura de Chiloé, parte del patrimonio, y Eduardo Rojas estuvo también ahí con mucha fuerza y tosudez, apañando el que no se destruyeran, el que no se botaran, y en que se mantuvieran, y que es parte de esta arquitectura de una isla que está rodeada de agua. Entonces los palafitos él nos va a explicar, y al medio ustedes ven un palafito de 3 pisos, y que es el hotel, un pequeño hotel boutique, debe tener 6 u 8 habitaciones, obra de Eduardo Rojas, en medio de los palafitos. Estos son los de la salida sur de Castro, ¿estoy correcta? Hay Sí. otro conjunto de palafitos en la salida norte de Castro hacia Puerto Montt, digamos. A la entrada y a la salida de Castro estaban estos palafitos, hace 20, 30 años estuvieron a punto de sucumbir, y hubo ahí un hombre visionario que dijo, no, los palafitos son parte y no pueden, habrá que restaurarlos, habrá que reforzarlos, pero no pueden ser borrados del mapa. Por eso yo puse este palafito, además del hotel, este contexto donde él se inserta con su obra. Y luego tenemos Tantauco. Ustedes saben que Eduardo Rojas ha sido un arquitecto notable en lo que es el Parque Tantauco, que pertenece a la Fundación Futuro y que está al sur de la isla de Chiloé, y aquí está su faro. Este es un faro, no es un faro propiamente tal para que los barcos puedan ¿cómo se llama?, orientarse. Es un faro, es una obra arquitectónica de grandes proporciones, nos va a contar Eduardo Rojas después, emplazado en la mitad de la parte sur del Parque Tantauco. Fíjense, ¿cuánto mide, don Eduardo Rojas, este faro? Tiene, si no me equivoco, 23 metros. 23, o sea, equivalente como a 8 pisos de un edificio. Más o menos, sí. Y tiene una escalera interior que permite, ¿no es cierto?, tener vistas maravillosas de la isla de Chiloé, inserto en el Parque Tantauco, y estoy tentada de contarles qué significa Tantauco. Co es agua, donde se juntan las aguas, es una palabra de origen huilliche, que significa donde se juntan las aguas, y fue el nombre que tomó este parque cuando fue creado va a cumplir 20 años, ¿no? 20 años, sí. Cumple el Parque Tantauco. Seguimos, y aquí tenemos otra mirada al Parque Tantauco, los senderos, la gracia y la sinuosidad, y la seguridad también, porque esos plásticos me imagino que serán para no resbalarse, que ha puesto todos los senderos del Parque Tantauco, que hay alrededor de 80 kilómetros de sendero en total,
fueron diseñados, proyectados, ideados por Edward Roja, y es parte esencial, lo tengo que reconocer. Uno, la naturaleza del creador, y no nos olvidemos que fue el creador el que nos regaló la naturaleza, pero junto a ella la obra humana, estos senderos sinuosos, respetuosos con el medio ambiente, que nos van permitiendo recorrer el parque. Y finalmente tenemos, este es uno de los, el comedor, el espacio de encuentro del parque en la zona Inío, al sur de la isla de Chiloé, la parte más sur del parque Tantauco y la parte más sur de la isla, y la única playa de Chile que mira hacia el polo sur. Todas nuestras playas bañadas por el Océano Pacífico miran hacia el poniente, poniente, bien digo, a diferencia de las playas de Inío que miran al sur. Al medio, y él nos va a contar, al medio de este salón de encuentro, de reunión, para almorzar, para conversar, para debatir, hay una redondela que no sé qué significa. Es el fogón, ¿no es cierto? Clave en la arquitectura chilota, que tiene todo que ver con el clima de la isla. Y vamos a terminar esta visión, si quieren la podemos ver después, y hemos puesto esta imagen de tejuela chilota. Edward Roja a veces la pinta de los colores más insólitos, pero su arquitectura está vinculada, es una mirada moderna, una mirada transformadora, una mirada integral, nunca olvidándose del origen de la arquitectura chilota, que quizás no se llamaba arquitectura chilota porque no tenía un arquitecto atrás, pero ahí había una obra. Esto no lo hacemos nunca, don Eduardo Roja, en general cuando tenemos los conversatorios de la Fundación Futuro, conversamos, ¿no? Pero aquí a mí me pareció indispensable presentarlo a usted con su obra, con lo que usted es, con lo que usted ha hecho. Y la primera pregunta que le tengo, primero agradecerle mucho que nos acompañe esta tarde en los conversatorios. Hemos estado en meses anteriores con Miriam Singer, Premio Nacional de Música, con Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, con Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencia, con Sonia Montesino, Premio Nacional de Humanidades, y ahora estamos muy contentos que nos toque la arquitectura con usted. ¿Qué significa para usted la arquitectura? Vamos a ir teniendo una conversación suelta, avanzando, y al final vamos a dejar 10 minutos para poder intercambiar con los profesores presentes. Bueno, hola, bueno, buenas tardes. Magdalena, gracias por la invitación. Muchas gracias también por esta presentación y esta síntesis, que me parece que es una preciosa síntesis de lo que ha sido nuestro trabajo de más de 44 años acá en la isla de Chiloé. Bueno, y agradecer a todos los profesores que están interesados en conocer lo que es la arquitectura, ¿cierto? Lo que es la maravillosa experiencia de la arquitectura. Para mí la arquitectura tiene esa cosa fantástica e increíble, que es la posibilidad de convertir un intangible, ¿cierto?, en un tangible. Algo que no existía, algo que era un sueño, que era una necesidad, poder convertirla, ¿cierto?, en un espacio, en una forma que acoge, que cobija. Por lo tanto, la arquitectura para mí es el arte de cobijar, es el arte de proyectar y construir cobijo para las personas, para las familias, para las comunidades, y construyendo ese cobijo, construir un hábitat íntimamente ligado a la naturaleza, ligado, ¿cierto?, a la realidad donde se construye esa arquitectura, y donde es tremendamente importante conocer cuál es el territorio, cuáles son los materiales, cuál es el paisaje, cuál es la tradición, cuál es la historia de ese lugar, para construir desde esas bases, sustentar desde esas bases la arquitectura contemporánea. Creo que eso es muy importante, y en ese sentido, cuando hablamos de por qué, ¿cierto?, conversar sobre arquitectura en el aula, me parece muy relevante, sobre todo si estamos conversando con arquitectos, perdón, con profesores de todo Chile, ¿cierto? Entender de que la arquitectura está íntimamente ligada
a la naturaleza y a la cultura de los distintos territorios donde ella se construye. Hace un rato nos mostraba eh, este trabajo magnífico que ha hecho la Fundación Futuro, de este catálogo, por decirlo así, de la arquitectura chilena, me parece precioso también, muy, muy profundo, que nos da cuenta de la tremenda diversidad de nuestra arquitectura. Y por lo tanto, creo que es muy interesante, ¿cierto?, la posibilidad de que en cada territorio de nuestro país, entendiendo las realidades de nuestros territorios, ¿cierto?, escuchando cada uno de nuestros territorios, aprendiéndolos a ver, ¿cierto?, desde ahí desarrollar una arquitectura propia, una arquitectura con identidad, una arquitectura sustentable y una arquitectura que sea apropiada, ¿cierto?, y adecuada para cada uno de los territorios donde ella se desarrolla. Y en ese sentido muchas veces también decimos, ¿cierto?, que la arquitectura cobija o arropa, ¿cierto? Por eso me gustó mucho la última imagen que pusiste en tu presentación, ¿cierto? Este manto de tejuela, ¿cierto? Que en el fondo es la piel de la arquitectura de Chiloé, ¿cierto? Es, es esta madera maravillosa de alerce milenario, ¿cierto? Con lo cual están fabricadas estas tejuelas y que permiten establecer como un chaleco, ¿cierto? Como un chaleco, como un tejido de chaleco, ¿cierto? Arropar la arquitectura de Chiloé y otorgarle esa identidad tan profunda y tan característica de este territorio. La arquitectura cobijar, qué buena palabra, qué buena para estos tiempos en que requerimos todos los chilenos cobijarnos en lo que nos une, más que patearnos en lo que nos desune. Fíjese usted que hace 2 meses Jorge Pinto, el Premio Nacional de Historia, que se ha dedicado a trabajar el tema de la Araucanía y del conflicto y de la situación de los mapuches, contaba que él nació en La Serena de toda su vida y todavía vive en La Serena. Sin embargo, él se fue a vivir a Temuco y él dice, entre comillas, que se mapuchizó. A mí me hizo gracia esta idea y pensé, Eduardo Rojas se chiloquizó. ¿Cuál es Eh, su vínculo con la isla de Chiloé? bueno, sin duda, cuando yo llegué hace 44 años a Chiloé, yo no sabía nada de Chiloé. ¿Eh? Llegué porque un amigo nos comentó de que había una isla en el sur de Chile donde había trabajo y no habían arquitectos. Había trabajo porque había una ley que bonificaba las inversiones y entre ellas las construcciones, y no habían arquitectos viviendo en Chiloé. Y por lo tanto aparecía, ¿cierto?, como un lugar interesante, sobre todo para un par de arquitectos que estábamos egresando de la universidad. Cuando yo estudié en Valparaíso, en la Universidad de Chile de Valparaíso, estudié posterior a la reforma, donde se incorporó en el currículum de nuestra escuela eh, ramos como geografía, ramos como sociología, antropología, que antes de la reforma habían estado fuera de la visión de la arquitectura. Como que antes, en los tiempos del Beaux-Arts, ¿cierto?, la arquitectura se enseñaba y se aprendía como el objeto arquitectónico desvinculado de su realidad, desvinculado de su contexto. ¿Eh? Y en mi caso tuve la oportunidad, ¿cierto?, de tener esa mirada, ¿cierto?, más transdisciplinaria de lo que era la arquitectura ligada a su geografía, lo que era la arquitectura ligada a la sociedad, ligada a la historia, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que conversábamos antes de entrar a este conversatorio, ¿cierto?, que era cómo a través de la arquitectura, ¿cierto?, podemos entender la historia, podemos entender los estilos, podemos entender un montón de sucesos, podemos entender muchos elementos de la realidad, ¿no?, en la lectura que podamos hacer de nuestra arquitectura. Y, y en ese sentido, ¿cierto?, me parece que es importante entender la arquitectura ligada a la naturaleza.
Y en esa época, cuando yo estudié en Valparaíso, eh, se publicó un libro que se llamaba Arquitectura sin arquitectos, y que decía que en el mundo, ¿cierto?, en los distintos territorios, las distintas comunidades habían hecho su propia arquitectura, qué sé yo, en el Polo Norte, ¿cierto? Los esquimales con agua congelada, ¿cierto? Construían ¿cierto?, sus iglús y los repetían de un ciclo a otro, ¿cierto? Y cómo vivían en función de lo que existía en el lugar. Cómo, ¿cierto?, los indígenas, los juros, en el lago Titicaca, ¿cierto?, solamente con un material que es la totora, construyen islas, construyen casas, construyen espacios comunitarios, construyen embarcaciones, ¿ah? Como las tribus africanas, ¿cierto?, con barro y paja, construyen unas iglesias increíbles, ¿cierto?, en el África, en fin, ¿no? O en otros lugares como en Grecia, como horadando la roca se va construyendo viviendas, ¿cierto?, y verdaderos poblados horadados en la roca, y donde no existe la figura del arquitecto como una figura, como un profesional iluminado, ¿cierto?, que da respuesta a los requerimientos, ¿cierto?, y a las necesidades de la gente, sino las va desarrollando la propia comunidad, y donde existe un entendido, ¿cierto?, un maestro mayor, que es el que va transmitiendo su conocimiento en las distintas comunidades. Y cuando yo vi los palafitos por primera vez, ¿ah?, lo que vi justamente lo que había aprendido en ese libro, que existía una arquitectura sin arquitecto, que en este lugar había una arquitectura increíble, que era una arquitectura en madera, que iba desde lo más popular, que era esta respuesta palafítica a los requerimientos de la gente y de la comunidad, ¿cierto?, hasta las respuestas maravillosas que había surgido, ¿cierto?, desde la misión circular con la construcción de las iglesias patrimoniales, y que además una de las primeras que vi fue la iglesia de Castro, que para mí es una de las obras más relevantes de la arquitectura chilena, ¿ah?, y que nos habla, ¿cierto?, de cómo es posible, ¿ah?, que una comunidad, ¿cierto?, pueda construir una iglesia, ¿ah?, neogótica, que fue diseñada para ser construida en piedra por un arquitecto italiano, por Eduardo Provasoli, que diseña esta iglesia neogótica, y cuando los planos llegan a Chiloé, los carpinteros, ¿cierto?, y los sacerdotes dicen, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar piedra, arena, cemento, fierro, ¿cierto?, para construir esta iglesia? Y se dicen, bueno, pero tenemos todo el conocimiento ancestral y toda la experiencia de trabajar en madera. Hemos construido, ¿cierto?, más de 150 iglesias a partir de una misma tipología, un modelo, donde las estructuras son verdaderos mecanos que se van uniendo, ¿cierto?, con ensambles y empalmes particulares, y con ese conocimiento y toda esta experiencia y nuestras maderas, Salió ley. los planos del Provasoli que estaban pensadas, ¿cierto?, para otra materialidad, y recreémoslo en madera, ¿ah? Por eso que una de las cosas maravillosas de la iglesia de Castro es justamente eso, que tú entras a la iglesia de Castro y entras a los espacios de otra arquitectura, ¿ah?, pero que está traducido en madera. Entonces, cuando yo llegué a este lugar y vi por primera vez todo este mundo, definitivamente quedé, ¿cierto?, encantado, quedé maravillado. Se produjo lo que se llama el embrujo de Chiloé, ¿cierto? Quedé embrujado por este lugar, que como yo venía del desierto, ¿cierto?, venía de un territorio sin agua, sin verde, sin clorofila, sin nubes, ¿cierto? Llegar a este lugar que estaba lleno de agua, de una relación entre la tierra y el mar, lleno de bosques, lleno de verde, con un cielo que estaba permanentemente cambiando, como tú señalabas. Una de las cosas más maravillosas de la isla de Chiloé es justamente esos cielos, ¿ah?, y la luz de Chiloé, que es producto, ¿cierto?, de ese cambio que se va produciendo a lo largo del día, que muchas veces, ¿cierto?, nos encontramos con las 3 estaciones, las 4 estaciones del año durante el día, las podemos vivir durante un día. Entonces,
descubrir este mundo donde la naturaleza era extraordinaria, con un paisaje extraordinario, y donde históricamente, desde hace miles de años, ¿cierto?, los habitantes de este lugar habían construido un mundo íntimamente ligado a este territorio y habían construido una arquitectura, ¿cierto?, sin arquitectos, ¿ah?, que era maravillosa, ¿cierto?, y que además, años después, sería declarada Patrimonio de la Humanidad 16 de las iglesias de Chiloé. Entonces, sin duda, lo que descubrí en Chiloé, ¿cierto?, hace 44 años, fue que existía un lugar, un territorio, donde era posible sustentar, ¿cierto?, una propuesta contemporánea. Alguna vez me invitaron cuando recién se estaba hablando de sustentabilidad en Chile, ¿ah?, y en las escuelas de arquitectura, porque cuando yo estudié no se hablaba de sustentabilidad, no se hablaba de contexto, no se hablaban de un montón de cosas que hoy son parte importante del currículum de la enseñanza de la arquitectura y que están ligadas justamente a la geografía, a la sociología, ¿cierto?, a la historia, en fin. Es la, eso nos permitió, me invitaron a dar una charla, a mostrar mi trabajo en la Universidad del Biobío en Concepción, justamente en un seminario sobre sustentabilidad, y me pedían que yo hiciera la clase inaugural, ¿ya? Entonces yo le digo a mis amigos, los profesores, les digo, pero si yo no soy experto en sustentabilidad ni nada, y ellos me dicen, pero si tú eres el más sustentable de nosotros, ¿ah?, porque tú lo que hiciste fue sustentar tu obra, ¿cierto?, tu obra de hoy, ¿cierto?, sustentarla en la arquitectura del pasado, ¿cierto?, y proyectarla, ¿cierto?, hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, empezamos a hablar de sustentabilidad, pero no desde la dimensión de la eficiencia energética, esos que son temas muy relacionados con la sustentabilidad, sino con los temas de la sustentabilidad desde la cultura. Y en ese sentido, entonces, era importante entender cómo era este territorio, era importante aprender de su historia, aprender de su tradición, aprender de los carpinteros, ¿cierto?, trabajar codo a codo con ellos, en el fondo, ser aprendices, ¿ah?, en un lugar como este tipo que tenía estos maestros mayores, estos entendidos, y desde ese conocimiento vernacular, ancestral, ¿cierto?, aprender a hacer nuestra arquitectura. Usted hablaba, don Edward, de que en su tiempo, cuando estudiaba, no se no se hablaba de contexto, de sustentabilidad. Le pregunto si se hablaba de arquitectura patrimonial, de patrimonio, del sentido, porque nosotros en la Fundación Futuro, y los profesores lo saben, llevamos muchos años trabajando en fortalecer, en develar, en reconocer el patrimonio como parte de nuestra existencia. Entonces yo le pregunto, ¿se hablaba? ¿Qué es para usted la arquitectura patrimonial? ¿Tiene sentido defenderla? ¿Es solo cosa de arquitectos? Mira, claro, se hablaba de patrimonio, pero en la mirada antigua, ¿cierto? En la mirada de que un monumento histórico, ¿cierto?, era algo patrimonial, y era algo patrimonial porque era un legado que nos entregaban las generaciones anteriores, ¿cierto?, y que era reconocida como tal, como monumento, y de hecho, monumentos nacionales lo que buscaba justamente era otorgarle, ¿cierto?, el valor a estas obras aisladas, ¿ah? Eh, para mí el patrimonio es una cosa mucho más holística, ¿no? No está referida solamente a un objeto arquitectónico, ¿ah?, a una pieza de la arquitectura, sino tiene que ver con el lugar, tiene que ver, ¿cierto?, con el paisaje, tiene que ver, tiene que ver con la tradición, ¿ah?, que también es un patrimonio, tiene que ver con el patrimonio tangible e el patrimonio intangible de un lugar, ¿cierto?, que es lo que construyen finalmente la cultura, ¿ah?, que va dando forma a ese patrimonio. Es la cultura que a lo largo, ¿cierto?, de la historia es la que va construyendo este patrimonio. Y el patrimonio está expresado, ¿cierto?,
en toda su dimensión. En el caso de Chiloé es extraordinario porque estamos en un territorio, en un archipiélago, ¿ah? Y por lo tanto es un lugar donde la respuesta arquitectónica no solamente es la respuesta que se otorga para la arquitectura de la tierra. Aquí es tan importante la arquitectura de la tierra como la arquitectura del mar, como la arquitectura del mar, como la arquitectura de los palafitos. La arquitectura de la tierra, ¿cierto? Son los poblados, son los conjuntos rurales, ¿cierto? Que están organizados de una manera magnífica, cómo se están incorporados, ¿cierto? Y son parte del territorio. ¿Ah? Son como que arquitectura, cultura y territorio son una sola unidad, que es la forma como los habitantes del lugar han ido a lo largo, ¿cierto?, de la historia, ocupando la mejor manera este lugar. Es la arquitectura del mar, ¿cierto? Es la arquitectura que se desarrolló en este lugar y que es una arquitectura absolutamente propia de la realidad de un archipiélago, ¿cierto? Que como tú bien sabes, 4 veces al día la marea sube o la marea baja, la marea se retira, ¿cierto? 700 metros o el agua sube 5 metros de altura y por lo tanto las embarcaciones tienen que, a lo largo del tiempo, ¿cierto? Fueron decantando la mejor tipología de casco de estas embarcaciones para que cuando baje la marea las embarcaciones queden acostaditas, ¿cierto?, en la arena y cuando sube la marea vuelvan a flotar, ¿cierto?, y vuelvan a navegar con embarcaciones a vela, ¿te fijas? Y eso es un desarrollo de una arquitectura magnífica y esos cascos se siguen usando hasta el día de hoy y en la propia arquitectura contemporánea, ¿cierto?, que tiene que ver con la arquitectura naval también, como son, ¿cierto?, los hoteles que se han desarrollado en los últimos años a partir del desarrollo del turismo en Chiloé, ¿cierto?, que también incorporan que no solo es alojar, sino también a los turistas ver la posibilidad de que puedan recorrer los canales del archipiélago y han desarrollado sus propias embarcaciones. Esas embarcaciones están hechas con los mismos conceptos de ese tipo de casco que es el apropiado para este lugar. En fin, entonces esa arquitectura también está permanentemente ajustándose a las realidades de cada momento histórico. Y bueno, ¿y para qué hablar de los palafitos, cierto? Que cuando yo los conocí, era esta arquitectura sin arquitecto y que el paso de la historia, ¿cierto?, nos llevó a que también hiciéramos arquitectura de autor, ¿cierto?, en estos barrios de arquitectura sin arquitecto, generando, ¿cierto?, ese contrapunto maravilloso que se genera también y que es muy importante, ¿cierto?, ese diálogo entre lo contemporáneo y lo tradicional, entre lo propio y lo ajeno, lo nuevo, lo viejo, ¿cierto?, que ha sido también una de las búsquedas esenciales de la producción de nuestra arquitectura, cómo, ¿cierto?, equilibrar y fundir todos estos conceptos. A propósito de embarcaciones y esto que usted explicaba, que sube y baja la marea, las cocinerías de Alcahue, esa obra arquitectónica no está sobre tierra firme. Está sobre pilotes, ¿cierto?, sobre palafitos, ¿ah? Que es Es justamente, un palacito. claro, son palafitos también, pero que en este caso son palafitos de hormigón, ¿cierto? Porque estábamos haciendo una obra que iba a tener mucha gente, que no tenía las posibilidades tampoco de seguir la lógica y la tradición normal que significa la arquitectura de los palafitos, los cuales cada cierto tiempo hay que cambiar los palafitos y poner pilotes nuevos, ¿cierto? Que es parte de la forma de la mantención de la arquitectura en madera, porque igual estamos hablando de una arquitectura construida con un material orgánico, ¿ah? Que es un material que con, con el mar. lo afecta también los insectos del mar, en fin, y que los rompen y se los comen. Entonces, en este caso, con la municipalidad decidió contratar un ingeniero que armara, ¿cierto?, esta estructura sobre la cual montamos esta obra, que es una de mis obras más queridas, que es justamente las cocinerías, porque lo que hicimos fue, como tú señalabas, eh,
tomar la forma, ¿cierto?, de esta Dalca. La Dalca, quiero contarles que es tal vez la obra de arquitectura más importante, ¿ah?, de la arquitectura chilota, ¿ah? Es una embarcación que fabricaban, ¿cierto?, los nómades del mar, los chonos, que era un pueblo que no conocía los metales y por lo tanto sus herramientas eran de piedra, eran de concha, conocían el fuego, ¿sí? Y con ellos eran capaces de echar abajo un alerce milenario, sacar 3 grandes tablones golpeando la fibra de esta madera, luego calentar piedras y hacerle pequeñas perforaciones en los bordes, coser estas 3 tablones y armar una embarcación triarticulada maravillosa, ¿cierto? Que maravilló, valga la redundancia, a los españoles cuando llegaron a la isla, y que fue la embarcación con la cual se hace además todo el proceso de circular, ¿ah? Entonces, es una de las piezas arquitectónicas más importantes de la arquitectura chilota. Entonces, bueno, en este caso se trataba de hacer estas cocinerías en la ciudad de Dalcahue. Dalcahue significa, hue es lugar, Dalca, lugar de Dalcahue, perdón, el lugar de Dalcas. Entonces tomo la forma de pero lo que pensé es que si son cocinerías, lo que voy a hacer es una cocinería. Es decir, que todo sea como una cocinería, es como estar aquí comiendo dentro de una cocina, ¿ah? Y por lo tanto, ¿cierto? La idea era que ahí tú te sentaras a comer y conversaras con la señora, ¿cierto? Que estaba haciendo las empanadas, ¿cierto? De marisco, y te llenaras del olor y el aroma, ¿cierto? De la comida que sucedía en el lugar, o te sentaras mirando hacia afuera por estas ventanas redondas, como si fueras en una embarcación, y vivir otra experiencia que no era la experiencia del restaurante, ¿cierto? Como tú misma señalabas, sino la experiencia de una cocinería, casi como de instalarse, ¿cierto?, en la cocina de las casas chilotas, ¿ah?, con la señora chilota, a que te contara los secretos de su gastronomía. Entonces, es muy linda justamente esa obra por lo que sucede ahí y lo que le pasa a los habitantes, ¿cierto?, a los visitantes, de vivir esa tremenda experiencia que creo que es lindísimo. Claro, y que une de alguna forma arquitectura con gastronomía y gastronomía con olores, con patrimonio. Es hacer una experiencia patrimonial no solamente desde la arquitectura. Claro. Otra obra tuya muy querida también que yo conozco es el salón de encuentro, el lugar de encuentro en Tantauco, en la zona de Inío, donde había al medio, lo veíamos en la fotografía, este fogón. ¿Por qué hay un fogón al medio de una obra arquitectónica? ¿Qué es eso? Claro, lo que pasa es que uno de los elementos, bueno, ¿qué llevaban en el fondo de la embarcación los chonos? ¿Ah? Los chonos en el fondo de la embarcación, ¿cierto? Colocaban unas piedras, colocaban arena y ahí llevaban el fuego, ¿ah? Y trasladaban el fuego, ¿ah?, en el fondo de la embarcación, y cuando llegaban a, a algún lugar donde se iban a quedar, ¿cierto? Levantaban con ramas, ¿cierto?, una choza, tiraban pieles de lobo, ¿cierto?, y trasladaban el fuego al centro de ese cobijo, ¿ah?, de ese espacio, ¿cierto?, que construían en ese lugar en el que estaban acampando. ¿Sí? Y bueno, y el fogón es la pieza esencial, ¿cierto? Este fuego al centro y este cobijo en torno al fuego es la forma esencial del habitar un territorio como Chiloé. ¿Sí? Ese posteriormente se convierte en la vivienda que durante toda la colonia se desarrolla en Chiloé, ¿cierto? Que en el fondo es el gran fogón, que en un espacio grande, donde está el fuego en el centro, ¿cierto? Y que todo sucede ahí. Ahí se duerme, ahí se come, ¿cierto? Ahí están las De gallinas, parlamenta. ahí se hacen los telares, ahí está el quelbo, y todo hay imágenes increíbles, tú las has visto, ¿cierto? Esos interiores, ¿ah?, de cómo era
cómo era el Chiloé durante la colonia, ¿cierto? Las imágenes hechas por Marx, en todos esos cronistas, esos dibujantes son maravillosos. Y nos hablan de ese mundo, y que en el fondo también es el fuego, y el fuego es la comida en torno al fuego, ¿cierto? Posteriormente, cuando ya la vivienda evoluciona y se construye la vivienda al lado y el fogón deja de ser este fogón alojamiento, ¿cierto? O el vivir diario o doméstico, y simplemente para el fuego, se convierte también en otro espacio extraordinario, que es el lugar donde se hacen, ¿cierto?, los revestimientos de chancho, ¿ah?, donde se hacen los asados de cordero, y sobre todo el revestimiento de chancho, que también es una forma espectacular y también patrimonial de habitar un territorio como este, ¿cierto?, donde el revestimiento de chancho, para los que no saben, ¿cierto?, es la forma de faenar el chancho. Cada familia, sobre todo en el campo, en las áreas rurales, tiene su chancho y lo va alimentando con las raspas, ¿cierto?, que son todas las sobras de la casa, más afrechos, y eso todo el mundo va engordando su chancho. Y llega el momento de faenarlo. Y la faena, más que para comerse el chancho, la faena consiste en sacar la manteca, ¿eh? Por eso que se habla del reitimiento, el reite, que es derretir, ¿cierto?, este chancho. Entonces, primero se quema exteriormente todo lo que son la piel, luego se corta, se mete en unos calderos enormes, y ahí empieza, ¿cierto?, a soltar toda la manteca, y se mide muchas veces el, ¿cierto?, el rendimiento del chancho por la cantidad de latas de manteca que da el chancho. Incluso hay un dicho que dice, este chancho no da manteca, no sé si lo has escuchado. Claro, este chancho no da manteca. Bueno, y tampoco te puedes, y todo lo que queda en este caldero son trozos de carne, unos chicharrones maravillosos, ¿cierto?, que no te lo puedes comer todo. Entonces invita a tus vecinos, a tus amigos, a este revestimiento de chancho. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Retimiento? Reitimiento. ¿Ah? Entonces estos son mezclados además con una suerte de sopaipilla, de rosquilla, y están todo el día ahí en esta faena, todo el mundo trabajando, llenando de latas de manteca, los vecinos en esta gran minga, y al final de la tarde todo el mundo se va con su yoco, ¿cierto?, que se llama, lo que te llevas, que estas carnes con estas sopaipillas y toda esta cosa, y te las llevas para casa, y con eso pasas una semana, 2 semanas comiendo, y después, 2 semanas después, el otro vecino hace lo mismo, y pasas todo el invierno, ¿cierto?, y la primavera repitiendo el esquema. Eso es patrimonio, ¿cierto? Patrimonio es la forma de habitar un territorio donde hay conocimientos vernaculares que se van transmitiendo y se van repitiendo y van generando esta dinámica, ¿cierto?, que es la que sustenta la realidad y el mundo y la vida, ¿cierto?, y la cultura de cada uno de los Sentido también. Da un sentido colectivo a la vida. La gente hoy en Exacto. día en el mundo y en Chile también tenemos mucho conciencia del sentido personal de la vida de cada cual, de Edward, de Magdalena, de Juan, de Pedro, pero nos cuesta todavía buscar sentidos a la vida colectivo, como lo son, por ejemplo, estas celebraciones de invierno que permiten comer, compartir, eh, y vivir la vida, gozarla. ¿Cómo hacemos entrar, le pregunto yo a Eduard Roja, estos conocimientos, nuestros conocimientos, este sentido de la arquitectura más amplio? Porque uno dice, yo no soy arquitecto, soy pésima para dibujar, no es mi tema. Yo no tengo idea de arquitectura, pero todos podemos de alguna forma ser arquitectos, hay esa frase, cada uno es arquitecto de su propia vida, pero también podemos ser arquitectos en nuestras casas, en nuestros hogares, de armar espacios que nos hagan más significado. ¿Cómo llevar este sentido más amplio de la arquitectura? Ideas tuyas, sugerencias, esta conferencia que está dando, este conversatorio que nos está dando Eduard Roja va a quedar grabado en el sitio web de la Fundación Futuro, por si algún profesor lo quiere ocupar con su alumno, eh, y conversar de arquitectura. ¿Cómo llevar la arquitectura de arquitecto, como dices tú, a la sala de clase de Taltal, de San Clemente o de Cartagena? Bueno,
En el fondo lo que señalaba anteriormente, que para mí es muy importante, ¿cierto?, entender el lugar y el territorio donde se realiza la arquitectura y donde se vive esencialmente. Eh, Hace poco conversaba con una colega arquitecta que ha trabajado mucho en las iglesias de Chiloé, y ella es de La Serena, de tus tierras, ¿ya?, que estudió justo además en la Universidad de La Serena. Y de pronto se dio cuenta, y eso se lo dio justamente el paso por Chiloé y el paso por la fundación, su trabajo de amigo en las iglesias de Chiloé y la restauración de las iglesias, que todo el interior, ¿cierto?, del Valle de Elqui estaba plagado de de iglesias iglesia. maravillosas de madera, ¿ah?, muchas de ellas, ¿cierto?, marmoleadas, ¿ah?, con los pilares pintados tipo mármol, y había una arquitectura increíble que nadie la había visto. ¿Ah? ¿Ah? Entonces creo que cada lugar está lleno, ¿cierto?, de arquitectura, que puede ser desde, no necesariamente, siempre cuando se habla, dice, bueno, lo que pasa es que Chiloé tiene toda una tradición. No, yo creo que cada lugar, por muy nuevo que sea, ¿cierto?, tiene sus propios valores, su propia arquitectura, su propia tradición. Una de las cosas que a mí se me ocurrió de llevar la arquitectura al aula, ¿cierto?, para que los chicos de Chiloé principalmente pudieran entender algo que es realmente maravilloso, ¿cierto?, que son las iglesias patrimoniales de Chiloé, que tienen una cosa maravillosa, que son todas iguales, ¿ya?, pero son todas distintas, ¿ya?, que todas responden a lo que llamamos una misma tipología, ¿cierto?, a un mismo modelo. Cuando hablamos de arquitectura de Chiloé, que para mí está en la esencia del sustento de la obra que realizo como el Museo de Arte Moderno, que pudimos ver, ¿cierto?, en las imágenes que mostraba, es una arquitectura, si la pudiéramos describir, una arquitectura muy simple, ¿cierto?, despegada del suelo, ¿cierto?, levantada sobre pilotes, con un techo con mucha pendiente para que el agua fluya por ese techo, ¿cierto?, y que resguarda un interior calientito, ¿cierto?, de un exterior frioso. Por eso que lo que hicimos justamente en el fogón de Tantauco era colocar el fuego en el centro de este lugar, para permitir que ahí también se pudiesen hacer toda una convivencia en torno al fuego, ¿cierto?, desde comer marshmallow, ¿ah?, hasta hacer un asado al palo, ¿cierto?, y teniendo además toda la presencia del paisaje, porque una de las gracias de ese edificio, ¿cierto?, que está completamente vidriado, y tú estás en el interior, al lado del fuego, pero estás viendo cómo cae la lluvia, cómo ves al fondo, ¿cierto?, los árboles, en fin. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, la respuesta tipológica de esta arquitectura de las iglesias de Chiloé no era otra cosa que lo mismo, un volumen muy simple, despegado del suelo, levantado sobre piedra, con un gran techo, que tenía, a diferencia de las casas, ¿cierto?, eh, una, un pórtico torre, una torre fachada, que se incorporaba, y en su interior había una bóveda, ¿cierto?, de cañón corrido, que era la nave central y las naves laterales. Entonces, este modelo se viene repitiendo, que ya se está claro de que es de influencia de los misioneros alemanes y los misioneros italianos que estuvieron a comienzos del siglo XVIII, y que abstraen estos modelos y los empiezan a desarrollar y a construir, y los van desarrollando de un lugar a otro. ¿Ah? Tienen la gracia de que todos son iguales, como te decía, pero todos son distintos, porque depende de la comunidad. El mismo modelo es más grande, ¿cierto?, es más chiquitito porque no tienen tantos recursos, no son tantos los que se juntan, pero ponte tú en Quinchao, que era una comunidad grande, que tenía una fiesta religiosa increíble, o en Caguas, las naves es enorme para recibir a toda la gente, o tal vez la iglesia no era tan pequeñita, o sea, era pequeñita, pero necesitaba tener una torre muy delgada y muy alta para que la pudieran visitar, ver, ¿cierto?, los navegantes y los caminantes. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que este conocimiento llevarlo, ¿cierto?, al aula? Y se me ocurrió hacer esta carpeta, que son Iglesias de Chiloé, Patrimonio de la Humanidad, recortables.
Mira, De modo que esto te lleva a que vienen las láminas en su interior, que te permiten, ¿cierto?, recortar y armar las iglesias de Chiloé, mira qué lindo. y además comparar el modelo tipológico, ¿cierto? Porque una es más grande, ¿cierto? Las dos iguales, ¿cierto? Pero una es más grande, la otra es más chica. ¿Ah? Entonces, es la posibilidad de que ya los niños y con sus profesores, ¿cierto?, puedan entender los valores del patrimonio de la humanidad. ¿Ah? Y cómo al estar entre todo un curso, ¿cierto?, armando las iglesias pueden, es toda una lección de arquitectura. ¿Dónde se puede encontrar eso, Edward? Qué Lo- fantástico. Esto lo está editando la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé. ¿Sí? Así que contáctate con ellos para que te hagan llegar un asunto, o también puede ser la fundación, puede ser también partícipe de esta gran minga y poder editar una mayor cantidad, que es lo que sería interesante, y ojalá llegar a muchísimos lugares. Y lo más lindo, que además está en español, en inglés y en mapudungun. ¿Eh? También, Fabuloso. también nos interesa que los niños huilliches, ¿cierto?, también puedan entenderlo y toda esta cosa. Entonces, es una forma. Tal vez esto podríamos hacerlo, ¿cierto? Yo me lo imagino, si estuviera en Sewell, a lo mejor haría los edificios de Sewell, ¿cierto?, para el mar. Si estuviera, ¿cierto?, en La Serena, haría las iglesias de La Serena, ¿cierto?, para el mar. En fin, entonces hay un modo, ¿cierto?, que también es tridimensional, que es parte esencial de la arquitectura, ¿cierto?, que es la posibilidad de ver las cosas en tres dimensiones. Qué buena idea y por supuesto, como usted dice, no solamente en Chiloé, pero conocer para valorar, valorar para cuidar. Hay ahí una ligazón extraordinaria y parece una frase como media hecha cliché, pero es muy profundo. ¿Cuántos chilenos, si nosotros preguntáramos hoy día en una encuesta que está tan de moda en este país hacer encuesta, sabemos y conocemos cuáles son nuestros 7 patrimonios de la humanidad reconocidos como tal por la UNESCO? No solo sabemos nombrarlos como en términos de conocimiento, sino que sabemos qué hay detrás de ellos, por qué se hicieron, en qué contexto. Yo creo que en eso nos falta muchísimo por hacer. Estamos próximos a tener un nuevo patrimonio de la humanidad en Chile de aquí a fin de año, probablemente, que son las momias chinchorro. Al otro lado del país, ese tipo de enterramiento. ¿Cuántos chilenos o cuántos profesores nos damos cuenta que esto es muy relevante para sentirnos chilenos más allá de la bandera, que por cierto que sí, más allá de la canción nacional, más allá del escudo, hay estos otros símbolos concretos, reales, de nuestro patrimonio que nos hacen chilenos. Quiero llevarlo a una conversación más actual, más conflictiva. Usted fue parte, tantos años en Chiloé, tanto de la creación de los amigos de la iglesia de Chiloé, y otra vez gracias por ello, porque si no hubiera sido por esa eh, majadería de los amigos de la iglesia de Chiloé que consiguieron plata, visibilidad, presencia, esas iglesias quizás no se hubieran nombrado Patrimonio de la Humanidad o quizás hubieran estado destruidos. ¿En qué están esas iglesias hoy? Hay 16 de ellas, en Chile hay mucho más que 16 iglesias. 16 de ellas fueron reconocidos por el organismo técnico de la UNESCO como patrimonios de la humanidad, relevante para el mundo entero, no solo para los chilotes, no solo para los chilenos, no solo para los americanos. Y quisiera que me contara en qué está su estado actual y cómo se vincula para ver si los profesores de otras regiones pueden hacer el nexo, la comunidad educativa con estos espacios patrimoniales de Chiloé, que usted es el caso que más conoce. Bueno, hay que entender de que hace 44 años, cuando yo llegué acá a Chiloé, ¿cierto?, no se hablaba de patrimonio, ¿ah?, ni en los términos que hemos estado conversando, ¿cierto? El hecho de que las momias sean declaradas patrimonio de la humanidad, ¿ah?, y que involucra cómo fueron todos sus ritos funerarios, todas las cosas, no estamos ya hablando de edificios, ¿cierto? Estamos hablando de otra mirada del patrimonio, ¿ah?, que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una forma de entender el mundo. ¿Sí?
Bueno, la iglesia, había un par de iglesias que habían sido, tres iglesias que habían sido nombradas en esta mirada, ¿cierto?, que hablábamos hace un rato de patrimonio, que eran monumentos nacionales. ¿Ah? El patrimonio como entendido como monumento nacional. Entonces era la iglesia de Achao, era la iglesia de Castro y era la iglesia de Quinchao, perdón, de Quilquico, la preciosa iglesia de Quilquico. Cuando fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, bueno, la iglesia de Achao estaba en pleno centro, la de Castro también, así que habían comunidades activas, pero la de Quilquico se había ido empobreciendo, se había ido achicando la comunidad y no tenían recursos como para arreglar su iglesia. Y cuando fueron declaradas monumento nacional, dijeron, somos un monumento nacional, van a llegar los recursos, y no No llega. llegaron los recursos, y entonces la dejaron caer. ¿Ah? Dejar caer un edificio en Chiloé, como son edificios de madera, ¿cierto? Es no hacer ninguna reparación, y al final el edificio se termina quebrando al centro, y se viene toda la madera, y desaparece la madera que vuelve a la tierra. ¿Ah? Si tú sabes arqueología, después vas a encontrar clavos, vas a encontrar latas, vidrio, pero madera no vas a encontrar nada, porque la madera va a volver a la tierra. Construyeron su iglesita al lado, y ahí Monseñor Juan Luis Isser dijo, no, esto es imposible, armemos la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé, con la Universidad de Chile, con el Colegio de Arquitectos, ¿cierto?, y el Obispado de Ancud, que fue el que permitió, ¿cierto?, todo este proceso de restauración primero, y luego la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Todo el trabajo anterior a la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad fue de mucho pulso, fue de mucho minga, fue de mucho trabajo. De eso nosotros hicimos la gran minga de Castro para justamente que no se cayeran las torres sobre la nave, que era aplomar las torres. Juntamos como $250.000 con toda la comunidad trabajando durante 2 años, haciendo toda clase de actividades y mingas y toda la cosa para juntar esos recursos, y la Comunidad Económica Europea puso la otra diferencia, y con eso se pudo hacer el trabajo. Entonces, era un trabajo de mucho pulso, de mucha entrega. Y cuando viene la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, llegaron recursos, ¿cierto? Y no se tenía muy claro cómo invertir esos recursos, porque lo que hacíamos anteriormente era la mínima intervención, porque como no había el recurso, había que hacer la mínima intervención. Entonces se sacaba un pilar, se volvía a colocar el pilar y se fechaba. Este pilar se puso en tal fecha. Entonces llegaron recursos, y quienes estaban a cargo de la fundación en ese momento, post declaratoria, dijeron, no, lo que hay que hacer aquí es echar abajo las iglesias, ¿cierto?, y construir una iglesia completamente nueva. Entonces echaron abajo la mitad de varias iglesias, y construyeron todo nuevo, y no salvaron nada, ni un trocito de madera, sin preguntarle nada a nadie. Entonces, no, por ahí no va la cosa, ese no es el camino. Y luego dijeron, no, ya, vamos a restaurar, pero vamos a usar las maderas, reusar las maderas, no en el mismo lugar donde está. Entonces, durante todo este tiempo, desde el 2001, ¿cierto?, hasta el 2021, han pasado 21 años, eh, lo que ha sido es un ensayo-error, ¿cierto?, del cómo intervenir las iglesias patrimoniales. Y en los últimos, yo diría que 6 años, 7 años, se logró finalmente decantar una forma de intervenir, que es increíble, porque es muy fuerte, ¿ah? Sobre todo también en su relación con la comunidad, ¿sí? Porque con todo este ensayo-error, ¿cierto?, se llegó finalmente a la conclusión de que las iglesias de Chiloé eran como un mecano, ¿no? Que en el fondo toda la estructura era un mecano, que estaban todas unidas, ¿cierto?, con uniones, con ensambles, en fin, y que por lo tanto se podía desarmar completamente esa estructura. Entonces, las últimas restauraciones, sobre todo la restauración de Dalcau y la restauración de la isla, me parece que de Rilán, no, Nercón. la que está frente a Kiwi, ya me voy a acordar de ella,
Lo que se hace entonces es sacar toda la tejuela por fuera y sacar toda la tejuela del techo. ¿Ah? No, primero sacar todas las piezas interiores, las imágenes religiosas, los altares, las bancas, las paredes, los pilares que están marmoleados, toda esa madera que está cargada, ¿cierto?, de siglos de devoción, siglos de devoción. Se saca con mucho cuidado, todo esto se enumera, luego se saca todo lo exterior, se deja la estructura a la vista, se empieza a desarmar toda la estructura, desaparece el edificio. Y luego vuelve a reaparecer, ¿cierto? Con todas las piezas donde estaban en mal estado, con todas las piezas cambiadas, las piezas del mecano que le faltaban, todas las piezas nuevas. Luego se encamisa, vuelve a colocar tejuela, ¿cierto?, de alerce, vuelve a tener una nueva piel, por dentro se vuelve a tecnificar, esta vez se le pone aislación, se le pone, ¿cierto?, toda una serie de cosas que antes no tenía, que permitían ser más eficiente térmicamente, y luego vienen todas esas maderas, esas maderas, ¿cierto?, antiguas, los retablos, las imágenes religiosas, los exvotos, estos barquitos que le regala la gente, todo eso vuelve a estar en el lugar como es aquí, no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Esa tejuela nueva, en un año, 2 años, ya tomó la pátina de tiempo. Y adentro está la estructura reforzada por 100 años más. Entonces, ya se logró finalmente, ¿cierto?, decantar una forma de hacer que ya también es un criterio, que también ha sido reconocido a nivel internacional como una muy buena forma de hacer, que donde es muy importante, ¿cierto?, el trabajo con la comunidad, porque la comunidad, ¿cierto?, va a sufrir el shock que desaparece su iglesia, ¿Ah? Que va a llegar un momento que no va a estar la iglesia donde estuvo toda la vida, y que es parte, digamos, de estas cosas extraordinarias y singulares que tiene esta arquitectura y este mundo de Chiloé, ¿cierto?, que permite este tipo de cosas, o que con una minga, ¿cierto?, se pueda trasladar una iglesia de 15 kilómetros de un lugar a otro, ¿cierto? Porque había una comunidad que tenía una iglesia antigua y había construido una nueva, que no valorizaba la nueva, y había otra comunidad que quería tener una iglesia y no la tenía, le pidió a esta comunidad que se la regalaran, llévensela si pueden llevársela. Bueno, y se organizaron, ¿ah?, y se llevaron la iglesia por 15 kilómetros, y hoy está ahí en Astillero, maravillosa, restaurada, preciosa, y se pudo haber desaparecido. Te fijas, si es que no, Eso no. es una acción importante, así como pudieron haber desaparecido también, tú sabes, los palafitos de Castro. ¿Mm? Bueno, pero por eso tenemos los Edward Rojas también, pues tiene sentido. Quiero ponerlo en un tema más contingente para ir ya cerrando la conversación. Usted dijo en una entrevista que yo escuché los días pasados para hacer este conversatorio, referente a ese centro comercial que se hizo en Chilo, en Castro. Esto no es un mall, esto es un mal. ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Cómo pudo, usted como arquitecto intervino, pero cómo podemos nosotros como comunidad común y corriente, como Pedro y Juan y Teresa, estar atentos a que no ocurra lo que ahí ocurrió? Yo sé que usted va a decir que hubo intereses económicos, etcétera, que se pudo arreglar, pero ese mall, que no fue un mall, fue un mal, que ahí está, que la gente lo quería. ¿Cómo, cómo estar atento a eso para lo que por si pasa en Iquique o en Casablanca o en Claro, otra yo creo zona de que Chile? sí, aquí lo que nos pasó, ¿cierto?, es un poco lo que tú misma señalabas hace un rato, ¿cierto? Y hubo un momento en nuestras vidas, ¿cierto?, que estábamos todos preocupados, ¿cierto?, de nuestros trabajos, nuestras individualidades y todo el asunto, y había una operación de instalar un centro comercial que todos imaginábamos, ¿cierto?, que iba a ser un mall a escala de la ciudad, ¿cierto?, delicado, pertinente, como lo fue el primer mall que se hizo en el centro de Puerto Montt, que era del mismo
del mismo promotor que el que hacía en Castro, ¿cierto? Y que tiene, creo que 3 pisos de altura. Puerto Montt, que es una ciudad súper ventosa, el mall se convirtió en la verdadera plaza de la ciudad, ahí se encontraba la gente, tenía esos valores, y todos nos imaginamos que iba a ser una cosa de ese tipo. ¿No? Por lo tanto, y también estábamos poco atentos, poco alerta, ¿no? Porque en rigor un mall debiera haberse hecho fuera de la ciudad. Si se hubiese hecho fuera de la ciudad, sería maravilloso, sería un éxito, sería fantástico, se podría haber hecho una cosa muy buena. Pero aquí el mall no estábamos atentos, y por otro lado había una operación de hacer no un mallcito, sino una mega construcción y un edificio de 15 pisos, ¿cierto? Que era mall, era centro de formación técnica, era centros médicos, era hotel 5 estrellas, era el centro, todo, que querían meterle absolutamente todo, ¿cierto? En el corazón de la ciudad y en el medio, y esto además tenía permiso. Entonces cuando despertamos cuando estaban haciendo el hoyo, ¿cierto? Y el hoyo tenía 3 pisos para abajo, y habían comprado la mitad, casi una cuadra completa, y ahí estaban montando esto. Bueno, y teníamos muy poco margen, y bueno, y denunciamos esto. De hecho, esa frase fue un artículo que yo escribí para el Mercurio, Mall o Mal en la ciudad de Castro, y bueno, se organizó la comunidad, Ciudadanos por Castro, Colegio de Arquitectos, despertó el Colegio de Arquitectos de Chile. El MOL hizo despertar al Colegio de Arquitectos de Chile, porque estábamos todos, ¿cierto?, como imbuidos, ¿cierto?, en este modelo que nos tenía individualizados, ¿cierto?, y no estábamos mirando lo que estaba pasando. En San Antonio habían hecho una atrocidad similar, ¿cierto? Y esto fue lo que, estas acciones fueron las que permitieron, por un lado, que el MOL llegara finalmente a 4 pisos, ¿te fijas? 4 pisos que son a su vez 4 pisos como de mucho más altura que los pisos normales, que le pusieran un revestimiento más acorde con el lugar, ¿cierto? Y que se tuviera algún grado de mitigación. Y eso también permitió que se revisara todos los conceptos de patrimonio de la humanidad, y que no se entendiera que era solo la iglesia lo importante, sino todo el entorno que estaba acá, porque una de las razones principales por las cuales se otorgó la condición de patrimonio de la humanidad a las 16 iglesias es porque la iglesia, en el caso de Chilote, era el edificio más importante de las ciudades y poblados Chilote, que fue uno de los valores principales, que siempre era la iglesia la que se destacaba. Y aquí habían roto, ¿cierto?, con ese principio esencial. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, estamos enfrentados, ¿cierto?, a este modelo, nos hemos visto muy enfrentados a al modelo del mercado, ¿cierto?, que es el mercado el que manda, y eso nos ha llevado, ¿cierto?, a que se generen todas estas atrocidades. Desgraciadamente, ¿cierto?, el Mall de Castro hoy se estudia en las universidades como un ejemplo de lo que no hay que hacer en una ciudad, de cómo se puede destruir, ¿cierto?, una pequeña ciudad, porque el golpe es feroz, ¿cierto? Y sin duda rompió el paisaje de la ciudad, sin duda tiene una serie de, aparte de todos los problemas que sabíamos que se iban a llegar, que son todos los problemas de congestión, de contaminación, etcétera. Sin Pero embargo, sin embargo, el mall resultó ser mejor de lo que estaba planificado, dado que intervinieron los arquitectos, el colegio de arquitectos, la comunidad, o sea, por sobre el mercado estamos los seres humanos que podemos y tenemos derecho y queremos y debemos vincularnos a nuestro entorno y decir lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, estoy pensando desde perspectiva de educación de los profesores. Hay una responsabilidad, una más a los profesores que somos responsables de todo, según muchos, que es meterle a nuestros alumnos este bicho del sentido de la arquitectura como patrimonio, como en un entorno, o sea, queda mucho por hacer
en dar una nueva visión a las nuevas generaciones en torno a la arquitectura para que no ocurra lo que ocurrió en Chiloé. Yo quería dar como ir terminando en una mirada más, más positiva, más propositiva. Nosotros los profesores podemos ayudar, alentar, entusiasmar a nuestros alumnos y a nuestros colegas con esta mirada de nuestro país más profunda, más patrimonial, más vinculada a lo que somos, a nuestra identidad. Y yo creo que los ejemplos que usted ha ido dando han sido súper de visualizar, lo del mall, lo de las cocinerías, de Tantauco hablamos poco por pudor, pero ese faro es una obra maravillosa en medio de un parque de protección. O sea, existe, para no echarle la culpa a todo el mercado, porque en alguna manera en ello nosotros nos ponemos de brazos cruzados, sino que para decir, ¿qué podemos hacer como profesores? Queremos mostrarle muy rápidamente una guía metodológica. Vamos a pedir a la Cecilia que nos comparta pantalla. Una que está en nuestro sitio web, que ojalá les pueda ser útil a ustedes. Ceci, ahí está. Esta guía está en el sitio web nuestro, la encuentran en material didáctico, vamos a mirar ahí un poco, y reúne 52 obras arquitectónicas del patrimonio. Estamos en material didáctico, está volviendo atrás la Ceci. Aquí estamos. Ahí veamos la portada un momento para hacer una... Esto mira 52 obras arquitectónicas escogidas por la Fundación Futuro en conjunto con el Colegio de Arquitectos, que fue un asesor de categoría del patrimonio de Chile. Hay obras vinculadas a la iglesia, donde por supuesto están las 16 iglesias de Chiloé, obras desde el Estado, el aporte del mundo privado, espacios ciudadanos, como podría ser las cocinerías de Dalcahue, que son para todos. Hay lugares de aprendizaje, colegios, que tienen una arquitectura que tiene que ver con el lugar. Está la arquitectura industrial, y finalmente la guía hace una reseña de todos nuestros premios nacionales de arquitectura, uno de ellos, por cierto, Edward Rojas, en la cual hemos estado conversando esta tarde. Vamos a dar una vuelta a la guía rápidamente para que ustedes vean cómo funciona. Ahí están las obras arquitectónicas escogidas por región. Quizás si hay un profesor que sea de la región de Los Ríos o de Aysén, pueda escoger solo las de su localidad. Siempre es bueno, lo dijo Tolstoy, conoce tu aldea. El gran escritor ruso de mediados del siglo XIX dijo, conoce tu aldea y serás universal. Partamos por lo nuestro. Y aquí vamos a ir viendo, la guía tiene 72 páginas, está descargable en nuestro sitio, y si algún profesor quiere recibirla en papel, es cosa que entre al sitio web, y van a ver, estamos esta semana de vacaciones de invierno promocionándola. El profesor que le interese recibirla, la pide y se la mandamos a su domicilio en el modo pandemia, que no nos podemos reunir físicamente. La pueden pedir a sus domicilios, recomendársela a sus profesores. Yo creo que aquí hay una herramienta, por eso yo le decía, ¿qué hacer? Lo que dice usted, don Edward, mirar, estar atento, hacer las maquetas, me parece una idea genial que podamos hacer en nuestras salas de clase de todo el país, maquetas de nuestros lugares y territorios que consideramos que son parte de nuestro patrimonio. Les recomiendo esta guía metodológica que la Cecilia la va dando vueltas. Está el Palacio de la Moneda, de Toesca, un arquitecto italiano, y también está obra, la exaduana de Arica. Como ustedes recorren el país, no está puesto en orden geográfico, sino que por tema. Está el viaducto del Mayeco, el Museo Nacional de Bellas Artes, debiera estar también aquí el Museo de Arte Moderno en Chiloé, el MAM, que se los recomiendo conocer, el Estadio Nacional. También hay arquitectura vinculada al deporte, la Escuela Militar. Les quiero contar que una vez, ahí está el Teatro Regional de Biobío, que es nuevo, y una vez que termina cada tema, para un momento, Ceci, uno puede acá, sube un poco, una vez que termina cada tema, hay una sugerencia de actividades,
presupuesto de la nación para cada cosa, cómo funciona el Estado, y preguntas y actividades para hacer. No es todo, es algo. Vamos a conseguir estas maquetas para poder ponerlas al servicio de los profesores de Chile que nos hablaba Eduardo Rojas. Como ustedes ven, la guía hay arquitectura rural, urbana, de palacio, moderna, antigua, de distintos arquitectos. También la guía de alguna forma recoge el quehacer. Ahí está la ciudad abierta de Ritoque, el edificio El Consorcio de los arquitectos Enrique Brown y Huidobro, que son premio nacional, ese hotel hecho en la Explora de Patagonia. Ahí espérense que suban un poquito, estoy viendo un hotel que parece que conozco. Este parece que lo conozco. Sí. Estos son otras formas de hotelería. Si ustedes paran un segundo, en el hotel está como central, está aquí el hotel en Mejillones, otro hotel hecho por Eduardo Rojas en Ancud, no está en Ancud, está en Castro ¿no? Sí. Está en Castro, ahí lo vamos a corregir, y el Hotel Antumalal en Pucón. Sí, Castro. Otros hoteles patrimoniales. Entonces la idea es mirar, ayudados en esta guía, mirar nuestro entorno. ¿Qué hoteles hay en mi entorno? ¿Qué edificios modernos hay en mi entorno? ¿Qué edificios patrimoniales? ¿Qué obras religiosas hay en el entorno? En fin. Aquí están los espacios ciudadanos, por ejemplo, las plazas. Hay arquitectura en ellas. Aquí está este espacio, la de Rancagua, nada que ver con la Plaza Muñoz Gamero, que está toda centrada en Punta Arenas, en la figura de Hernando Magallanes. Están los paseos Atkinson por donde caminamos. Está, aquí hay una muy buena al final, la calle General Lagos. La última de esta sección, los Palafitos de Castro, son espacios públicos. La calle Baquedano, y la última de esta sección, para ir ya terminando, es Cité Las Palmas, en la Caleta Tortel, el Parque Bicentenario, y aquí paramos un momento en el Paseo Bandera, está el Paseo Bandera. Ahí la foto, estos espacios que hemos ido tomando como los ciudadanos públicos que compartimos entre todos. Aquí Bandera era una calle transitable en el centro de Santiago, llena de locomoción colectiva, de congestión. Se salieron las micros de ahí, se convirtió en un paseo público y se hizo este espacio lleno de color, lleno de donde lugares para sentarse, para encontrarnos, volviendo a esa arquitectura que cobija, que nos cobija, de la cual nos hablaba Eduardo Rojas. También les quiero recomendar, ya vamos a ir recorriendo la guía mientras yo les hablo rápidamente, recomendar el sitio web de Eduardo Rojas, que es excelente. Está su obra muy bien presentado, y podemos irnos metiendo en la vida, en las obras, en las demandas, en las necesidades de distintos arquitectos chilenos. En este caso Eduardo Rojas, ahí está la arquitectura patrimonial, y vamos recorriendo el libro. Si alguien quiere por chat hacer una pregunta, que nos escriba por favor, y la podemos hacer. Ahí está la línea de tiempo de los arquitectos de Chile, y con ello cierra. Les repito que la guía la pueden bajar, descargar, o si la quieren en papel, la pueden pedir en el sitio web de la Fundación Futuro. ¿Alguna pregunta? ¿Reflexión? Más nada, agradecerle mucho a Eduardo Rojas este contacto. Esta conversación va a quedar grabada en nuestro sitio web. Yo encuentro que estuvo magistral. Así que invitarle a los profesores a que la difundan, cuenten con la Fundación Futuro para todo lo que tenga que ver con llevar a la sala de clase valor, sentido, identidad en torno a nuestro patrimonio, tanto cultural, físico como inmaterial. Muchas gracias, Eduardo Rojas. Gracias a ti. A todos. Yo lo pasé fantástico y aprendí. ¿Cómo era la palabra lo que hacían con el chancho? Reitimiento. Reiti. Sí. Reitimiento. Reitimiento. Como el reiti. Me está dando un hambre salvaje, así que voy a ir a hacer un reitimiento de chancho para comerme yo un costillar. Señora Magdalena, perdón, una pregunta, ¿es posible?
¿Quién habla? Sí, Juan Enríquez. Sí. Diga. Algunas tengo aquí anotadas una serie de preguntas, pero con el tiempo apremia, y esto tiene que ver con profesores. ¿Cuál es la vinculación? ¿Cómo un arquitecto puede favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos que se albergan en ese colegio? Yo creo que si yo tuviese la posibilidad de ir a un colegio, bueno, de hecho cuando recién llegué, me vinculé me acogieron mucho una comunidad de las monjas filipenses de Achao. Ahí en ese lugar hice mi proyecto de título. Y se me ocurrió de pronto que hablé con las monjas y que podíamos hacer un curso de dibujo, y me iba los días sábados y estaba con los niños, ¿cierto? Y empezábamos lo que hacíamos era empezar a dibujar las cosas propias del lugar. Ya vamos a dibujar la iglesia, todas aquellas casas que a mí me impresionaban, ¿cierto? Que a mí me maravillaban, y que para los niños y para los habitantes del lugar eran algo absolutamente naturales, normales, ¿cierto? Para mí eran extraordinarias, ¿cierto? Los hacía dibujar y que conversáramos sobre el tema. Bueno, después ya con el tiempo lo fui dejando, pero no, lo sigo haciendo hasta hoy con los niños, que hago talleres de collage. Yo, aparte de arquitectura, hago un trabajo de arte que es collage, que es la mezcla justamente de elementos que vienen de orígenes diferentes. Y creo que buscaría, ¿cierto?, los modos de que un arquitecto pudiese encontrar, ¿cierto?, encontrar los temas, ¿cierto?, y la forma para encantar a los niños con la arquitectura, encantar a los niños con su territorio, encantar a los niños con su patrimonio. Y yo creo que eso se puede hacer desde cualquier profesión. Mi hija, que es periodista, por ejemplo, se cabrió de trabajar en el diario La Estrella y descubrió que había unos talleres en los colegios rurales destinados abiertos. Y ella dijo, bueno, voy a enseñar periodismo, ¿cierto?, a los niños, y anda con los niños, ¿cierto?, con credenciales, y andan justamente haciendo estudios sobre el patrimonio del lugar, y ya lleva la página web, y qué sé yo, toda la cosa, y está haciendo un trabajo lindísimo, y no está haciendo lo propio, está haciendo lo propio de su profesión, ¿cierto?, pero en el aula. Y sería lindo, ¿cierto? Y de hecho también aquí algunos arquitectos jóvenes lo han intentado también, que es hacer clases en los colegios y establecer rutas de patrimonio, y establecer con los estudiantes, ¿cierto?, ese nexo y ese amar, ¿cierto?, a lo que es propio, al patrimonio propio de su lugar, ¿cierto?, para desde ahí entenderlo, ¿cierto?, y construir la nueva contemporaneidad de esos territorios. Yo creo que en el caso de Chiloé es muy lindo en ese sentido, como la música, como la gastronomía, como la artesanía, como la moda, ¿cierto? La mitología. Se van nutriendo, la mitología, ¿cierto?, van nutriendo toda la creación, y creo que eso también se puede hacer en cualquier lugar de Chile, ¿cierto? En la medida en que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es nuestro patrimonio, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellos valores que hacen propio a este lugar y que lo hacen distinto a otro lugar y que nos dan la identidad que es propia de este territorio? Entonces, eso es lo lindo, y creo que es una forma que desde la arquitectura se puede incorporar en el aula, que en el fondo aprender a ver, aprender a mirar, aprender a escuchar, ¿cierto?, los territorios. Hoy estamos hablando mucho de plurinacionalidad, ¿cierto?, y todas esas cosas, y justamente apunta ese tema, ¿cierto?, como que cada territorio tiene los valores como para elegirse también desde sus propias energías como elementos relevantes y reconocidos a nivel de la cultura nacional. Para terminar, una idea buena es: conoce tu aldea y serás universal, colgándonos de León Tolstoy. Invitar a los profesores que salgamos con los alumnos a la cuadra, al barrio,
a la esquina, mirar el almacén de la esquina, mirar la iglesia de 2 cuadras más allá, mirar la plaza, a ver qué características tiene la plaza que no es igual a las otras plazas, cuáles son las que caracterizan con todo, abrir las puertas, las ventanas de la sala de clase para que entre el aire fresco de la arquitectura y el aire, aunque nos duela, de cosas que no nos gustan, que están pasando afuera de ella. Eso, gracias a todos. Mira, la Sibila cuenta que ella ha realizado eso y que es una gran experiencia. Hay otras guías metodológicas por ciudad de Chile que están también en nuestro sitio, por si a alguien le interesa hojearla y trabajarla con sus alumnos. Buenas tardes, viva Chiloé y nos vamos a la minga. Un abrazo. Gracias, Eduardo Rojas. Muchas gracias, don Eduardo, y gracias a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias.